Abra conmigo su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 25. 25, 26 y 27. Lucas, capítulo 10, versos 25, 26 y 27. Si ya lo tiene, dígame un amén poderoso. Dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le respondió: bien has respondido, haz esto y vivirás. El tema que voy a compartir esta mañana lo titulé: es cuestión de lógica. ¿Cómo se llama el tema de esta mañana? Dígale a su vecino: es cuestión de lógica. Venga, un joven, rápido, Jessy, corra, acelere. Yo quiero que ustedes me ayuden con este ejercicio. Este sí tiene vida. Jessy va a ser un pastor. Él es un pastor que tiene una canoa. Rápidamente las imágenes. Ahí está la canoa. Y Jessy es un pastorcito que necesita en esta canoa pasar al otro lado del charco. Pero tiene un problema. Él tiene en este lado un lobo. Ahí está la imagen también del lobo feroz. Tiene también una oveja. Esta oveja está patas arriba. Ahora sí. Y una lechuga. El problema que tiene Jessy es que para poder pasar al otro lado a estas tres cosas, solo se le permite llevar en la canoa un solo objeto. El problema que se le presenta es que si él se lleva al lobo, la oveja se le come mientras tanto la lechuga. Si se lleva solo la lechuga, el lobo se le come a la oveja. ¿Qué haría usted para poder pasarlo? Solamente se le permite a una sola objeto cada vez que pase de para allá. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? A ver. La respuesta se la doy al final de la predicación, ¿vale? Es cuestión de lógica. Pero no se me vaya a distraer. Usted se me queda ahí. No se me ponga ahora toda la predicación. Y cuando yo termine, ya sé, pastor. No, tranquilos. Es solo cuestión. O les doy la respuesta de una vez. Bueno, les voy a dar la respuesta de una vez. Él tiene una canoa. Entonces, si se lleva solamente, si se lleva la lechuga, el lobo se le come a la oveja. Y si se lleva el lobo, la oveja se le come la lechuga. Entonces, es solo cuestión de lógica. El pastorcito se lleva a la oveja de para allá, pasa al otro lado, deja la oveja allá, rápido, déjala allá. Y se viene con la canoa otra vez. El lobo no come lechuga.
Luego se puede llevar al lobo. Se lleva al lobo de para allá en la canoa. Tranquilos. No, porque se le come la oveja. Pues se trae la oveja. Deja el lobo allá y se trae la oveja. ¿Sí ve que es cuestión de lógica? Ahora se lleva, deja la oveja y se lleva la lechuga. El lobo no es vegetariano. Eso sí los puede dejar. Vuelve solo y se vuelve a llevar la oveja. ¿Y solucionado el problema? ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? Es cuestión de lógica. Dígale a alguien, es cuestión de lógica. Así se llama el tema de esta mañana. Déjenmelo para por la tarde. Resulta que viene un hombre y está Jesús predicando. Y el hombre le hace una pregunta a Jesús. Miren la pregunta que le hace. La estamos leyendo. Lucas capítulo 10, verso 25. Le dice: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosas? Y ahí es donde hoy vamos a aplicar la lógica. Jesús no le contesta con una tremenda respuesta. Le contesta con otra pregunta. Mire la pregunta que le hace. Le dice: ¿qué lees? ¿Qué está escrito en la ley? Porque el que le pregunta, atención, quien le preguntaba a Jesús era un intérprete de la ley. O sea, era una de esas personas que usted le va a ir a predicar y ellos saben Biblia. ¿A usted no le ha pasado así? ¿No se ha encontrado con alguien así? Nuestros mismos discípulos se argumentan tanto. Y hay gente que vienen a la iglesia pero no son salvos. Así estaban este intérprete de la ley. Y él lo sabía en su corazón. Él conocía la palabra. Por favor, escúchenme allá atrás. Conocían la palabra, pero él sabía dentro de su corazón que si muriera ese día no sería salvo. Aunque tenía todo el conocimiento, la interpretación, viene la pregunta: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredo la vida eterna? Y el Señor le dice: pero ¿qué es lo que estás interpretando? ¿Qué dice la ley que interpretas? ¿O cómo lo lees? Lo que te quiero decir, la primera enseñanza que debes adquirir es que no basta solamente con el conocimiento. Se necesita la revelación del Espíritu de Dios para que puedas ser salvo. O sea, se necesita ir más allá, obedecer la palabra de Dios, ponerla por obra, no solamente acumularla aquí, saberse versículos bíblicos, sino cuando llegue el momento, la ocasión, yo voy a ponerlo por obra, la palabra de Dios, y ahí vendrá la revelación y podré ser salvo. ¿Qué lees?, le dice Jesús al escriba, al intérprete de la ley. Y como se sabía la ley, él se la suelta. Pues en la ley dice: amarás al Señor tu Dios. Siga leyendo conmigo. Aquel respondiendo, verso 27. Aquel respondiendo le dijo a Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tus fuerzas y tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Bien respondiste, haz esto y vivirás. ¿Sabe qué le quiso decir el Señor al intérprete de la ley? Ya tienes el conocimiento, ya conoces algo de Biblia, ya has ido a un encuentro. Ahora lo que te corresponde es poner por obra la palabra de Dios, que no solamente se quede en la mente, sino que la vas al corazón, que no solamente la interpretes, sino que la vivas y empieces a amar a Dios sobre todas las cosas
y amar también al prójimo. Hacer un paralelo entre Dios y los hombres. ¿Cómo debemos amar a Dios? Y escúcheme, a nosotros desde niños nos enseñaban los mandamientos, ¿verdad? Cuando estaba uno en la escuela, yo no sé, hubo una clase de religión que a uno le decían los mandamientos de la ley de Dios. Primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Segundo, no jurar su santo nombre en vano. Tercero, santificar las fiestas, honrar a padre y madre, no matar, no adulterar, no fornicar, no mentir, no levantar falso testimonio, no codiciar la mujer del prójimo y no codiciar los bienes ajenos. Ese era el decálogo que le daban a uno. Pero el primero de todos, ¿cuál era? Amar a Dios. Y la ley también lo mandaba. Decía, ¿cómo debemos amar a Dios? Dice, lo primero que debemos amarlo a Dios es con todo nuestro corazón. Escúchame. Todo lo que pongas tu tiempo, tus fuerzas y tu dinero, eso es tu Dios. Tu tiempo, tus fuerzas y tu dinero, ese es Dios para ti. Tal vez estás invirtiendo todo el tiempo en un negocio. En el negocio, no, es que no puedo abrir una célula, pastor. Yo no puedo ganar un alma. Yo estoy muy ocupado, pastor. Tengo muchas deudas. Pero es que Jesús dijo algo. Dijo, busquen primeramente el reino de Dios. Y no es que se vuelva ahora un vago, pero que hagas un equilibrio con tu vida, con tu familia. Hay otra gente que, pastor, no, yo no voy a hacer la visión porque mi familia, mis hijos, mi esposa, mi hogar, pastor, no me da tiempo. Si yo tengo 21 años haciendo la visión y yo no he descuidado a mis hijos, no he descuidado a mi familia, no he descuidado a mi esposa, no he descuidado a mi hogar, pero jamás descuido la obra de Dios. Por eso yo tengo que amarlo a Dios con todo mi corazón. Pero ¿cómo hago para enamorarme de Dios, pastor? La gente le llega a preguntar a uno así. Yo quisiera amarlo como ustedes lo aman. Yo quiero adorar a Dios como ustedes lo adoran. Pero es que tú no vas a amar a alguien que no conoces. Lo primero que tienes que empezar a hacer entonces es a conocer a Dios. Y a Dios se conoce por las sagradas escrituras. Empieza a leer entonces el Nuevo Testamento, el Evangelio según San Juan. Empieza a conocer su esencia, su amor. Empieza a conocer sus obras, sus actos, su misericordia, sus milagros. Estudia los evangelios y conocerás a Jesús y empezarás a amarlo. Pero lo que más vas a amar fue el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Solo cuando yo comprendí, le suplico que me regales toda tu atención, no sigas whatsappeando más. Solo cuando yo pude entender los azotes que le daban a Jesús. Un día yo estaba leyendo las escrituras y la revelación de la cruz saltó de las escrituras a mi corazón. Y yo leyendo las escrituras pude ver como cuando a él lo golpeaban con el azote del romano y caía sobre la espalda y arrancaban, y pedazos de sangre, pedazos de carne y chorros de sangre salían expedidos. Y él no tenía necesidad de padecer todas esas cosas porque él no era ningún vil pecador. A él también le colocaron una corona de espinas sobre sus sienes y se la enterraron, y con una vara le golpeaban la cabeza y todavía le gritaban para vituperarlo. Decían, ¿no que eres profeta? Profetiza. Casi que le dicen es adivino, adivina quién te pegó. Al conocer la revelación de las escrituras, que todo lo hacía por mí, siendo yo la basura que era, siendo un vil pecador, teniendo unos pensamientos tan negros, unos actos, unas palabras, unos hasta omisiones, omitía la voluntad perfecta de Dios.
ahí fue que empecé a amar a Jesús. Cuando me di cuenta que Él, estando en la cruz, podía voltearme a mirar con esa mirada de amor y decirme: lo hago por ti lo estoy haciendo. Desde ese día empecé a amarle más. Me levantaba entonces desde las madrugadas y le adoraba, a levantarle cántico nuevo a Dios y a decirle gracias, porque siendo un vil pecador demostraste tu amor muriendo por mí en esa cruz. Ahora te amo con todo mi corazón. ¿Cuántos quieren amarle de esa manera? Con todo su corazón. Hay otra manera también. El verdadero amor es dar. Hay gente que solamente quiere recibir amor. Y hay matrimonios que se destruyen porque no se casaron para hacer feliz a su cónyuge, sino para ellos ser felices. Eso no es el verdadero amor. El verdadero amor es sacrificial, no busca lo suyo propio, no se envanece, no es jactancioso, no hace nada indebido. El otro día yo analizaba y yo daba tantas gracias a Dios, y yo le miraba a mi esposa y le dije un día: mi amor, la única persona que no me causa daño es Jesús y tú, mi esposa. Es impresionante. Pude comprender, pude ver el amor de Dios a través de mi esposa. Es una mujer tan maravillosa, negada, pero ella me decía: yo solo quiero hacerte feliz, yo solo quiero agradarte. Cuando yo entendí lo que ella hacía, entonces lo menos que yo podía hacer era pagarle de la misma manera. Por eso a nosotros nunca nos verán peleando, disgustando, agarrados, porque yo solamente correspondo al amor que ella me da. Así es Dios. Tú necesitas primero aprender a dar amor y verás que vas a amar con todo tu corazón. Lo segundo que le dijo Jesús a él, dijo: primero amarás al Señor con todo tu corazón. Luego le dijo: con toda tu alma. Y quiero aclarar, el corazón no es el músculo que bombea sangre a todo el cuerpo. Es el espíritu, es la parte interior del hombre, lo más profundo del ser, donde Jesús viene a vivir en él. Lo más profundo del hombre es el corazón. Luego dice: amarás al Señor tu Dios primero con todo tu corazón, luego con toda tu alma. Y en el alma usted encuentra la mente, las emociones y la voluntad. La mente, ¿por qué? Porque un pensamiento se convierte en un sentimiento, y un sentimiento se puede convertir en un hábito. No sé si me expliqué. Somos lo que pensamos. En el alma tenemos la mente, las emociones y la voluntad. Pero todo lo que permitas en tu pensamiento es lo que vas a anhelar, y luego lo que vas a actuar o a reproducir, a hacer. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y Jesús les decía: amen entonces a Dios con toda su alma, o sea, con su pensamiento, con sus emociones y con sus actos. Ahí está el alma. Y lo tercero que le dijo Jesús a este escriba, le dijo: y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Pero las fuerzas se encuentran en el cuerpo. Ahora, quiero volver a escalar para que no se me lleven un mensaje distorsionado. Entonces, primero llega Jesús a vivir en su espíritu.
y lo amamos con todo nuestro corazón. El Espíritu mismo quiere gobernar nuestra alma, y en el alma es donde se encuentran los odios, los resentimientos, los problemas, las emociones. Y eso es lo que determinan sus actos. Por eso después le dice: y con todas tus fuerzas. O sea, que el espíritu y el alma puedan gobernarte para que ames a Dios con tus actos y muestres a través de tus buenas obras que Dios vive dentro de ti. Ahora se lo voy a colocar en un lenguaje más castizo. Muchos de nosotros amamos a Dios, venimos a la iglesia. Si no, no estuvieras aquí. Vienes a la congregación, levantas las manos, tú quieres recibir de Dios un milagro y tú lo amas. Pero cuando sales, llegas a la casa y el vecino, el que siempre deja que el perro haga sus necesidades frente a su casa, entonces usted mira la necesidad que el perro hizo y empieza a odiar al vecino. Es que me la tiene montada. Y el pensamiento se empieza a truncar. Me estoy haciendo entender, ¿verdad? Baja sus emociones. Es que un día de estos yo voy a coger a ese vecino y lo voy a restregar en las necesidades de ese animal. Lo piensas, lo cavilas, lo emocionas y luego llega el momento, lo actúas. Pero tú amabas a Dios. Amabas a Dios, mas no operas como Él opera. Por eso Jesús le tenía que decir a los escribas de la ley: tú tienes el conocimiento, solo te falta la práctica. Es cuestión de lógica. Tú tienes la inteligencia, tú tienes la palabra de Dios ahí, vienes a la iglesia. En realidad amas a Dios, si no, no vendrías a la iglesia. Pero te falta algo, el complemento. Le dijo al fariseo, le dijo al de la ley, le dijo: amarás al Señor tu Dios con todas tu corazón, con toda tu mente, tu alma y con todas tus fuerzas. Y lo segundo, utiliza el amor de Dios para amar al prójimo. Y el Señor le dijo: haz esto y tendrás la vida eterna. El problema es cuando no soy capaz de amar a los demás. Yo amo a Dios, pero porque no vive con usted, está por allá en el cielo. Pero seguro que si Jesús viniera a su casa, usted le formaba el tierrero. Despectivamente un hombre dijo que si se encontraban dos ibaguereños, montaban un dueto, un trío, si eran tres. Si se encontraban dos antioqueños, montaban un negocio, armaban un negocio. Y que si de pronto, y anulo esas palabras en el nombre de Jesús, se encontraban tres santanderianos, armaban en un tropel. Porque decimos amar a Dios, venimos a la iglesia, pero no somos capaces de morir, de renunciar a mis emociones negativas y poder ayudar a alguien. Mi hermano, yo he estado pasando por un proceso. Dios mío, que de verdad uno tiene que amar aún a sus enemigos. Y dijo Jesús: en esto conocerán que de verdad el Padre Dios vive en tu corazón, cuando conozcan sus buenas obras y glorificarán al Padre que está en los cielos. Esta era la vida eterna. Por eso les dije, es cuestión de lógica. Llega el fariseo, el intérprete de la ley, y es que fariseos sí hay, gracias a Dios aquí no, pero un montón de fariseos, y ellos aman a Dios, varón de Dios, aleluya. Y por cualquier cosita, sin que los demás se den cuenta, ellos viven aparentando, pero no tienen una verdadera comunión con Dios.
Jesús le dijo al intérprete de la ley: ¿qué lees? ¿Cómo interpretas la ley? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y el intérprete de la ley, el fariseo, le dijo: pues en la ley dice que para alcanzar la vida eterna yo tengo que amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, y a mi prójimo como a sí mismo. Cuando Jesús vio que tenía tanto conocimiento, dijo: haz esto. O sea, ya lo sabes, ahora vívelo. Hazlo, lo que sabes hacer, lo que tienes en tu mente. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta por qué los hogares se dividen si están en la iglesia. Porque cada uno buscaba su propio beneficio. Porque él no amó a Dios con su alma, y el alma la torció hacia el adulterio antes que a la fidelidad. Por obvias razones dice amar a Dios, pero amaba también a la vecina. Incoherencia espiritual. Y así no funciona. Así no tienes la vida eterna. Pastor, yo amé al vecino porque en el argot santanderiano dicen: porque te quiero te aporrio. No, mentiras. Eso no es amar. Ahí no hay vida eterna, ahí no hay salvación. ¿Quieres ser salvo? Haz lo que dice el mensaje de la cruz. Por eso el mensaje de la cruz tiene un poste vertical y otro horizontal. El poste vertical de la cruz representa mi comunión con Dios a las 5 de la mañana, o a las 4 o a las 10, lo que usted quiera, pero que antes de cualquier cosa le dediques tu tiempo al Creador. Mi Rey, gracias mi papito Dios, te bendice mi alma, mi corazón te exalta, mi Señor. Esa es el poste vertical, mi comunión, mi relación con Dios. Pero el poste horizontal es que durante todo el resto del día mantengamos una buena comunión con los demás. Pastor, es que usted no conoce a la demonia de mi suegra. No, hermano, demuéstrele amor con sus actos. Cuando una persona reacciona de esa manera es porque tiene resentimiento en su corazón, y tú tienes que llegar a comprenderla, amarla, ayudarla. Es difícil, cuesta. A nadie nos gusta poner la otra mejilla. ¿Qué más, pastor? No, a nadie le gusta. Pero ahí es cuando de verdad heredamos vida eterna. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cómo sé que amo a Dios? Ayudándole a los demás. ¿Por qué creen que Jesús dice en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Quién era yo para que él se diera a su muerte por mí? Nadie. Pero él fue capaz de morir, poner su propio cuerpo, su sangre, su muerte, para demostrarme que me ama. De la misma manera hay cientos y miles de personas allá afuera esperando que alguien les predique, que alguien les demuestre que Jesús está en su corazón. Tristemente uno se encuentra con personas en la calle que le dicen a uno: pastor, yo no quiero volver más a la iglesia. ¿Y por qué? Pastor, porque allá no hacen sino insultarme, murmurar de mí. Bueno, primero le digo: está bien, entonces no des la pauta para que no murmuren de ti. No estés en lugares que no debes estar.
No hagas cosas indebidas para que nadie tenga cómo señalarte con un dedo. Pero lo segundo, aprenda a perdonar a quienes te han ofendido. Tienes que aprender a perdonar. Yo no sé cómo hay gente y hasta líderes que son capaces de retener el odio. No, es que no. Y tiemblan ya de la rabia. Y uno dice, ¿estará el Espíritu Santo de Dios en esa persona? Ni un ápice. No hay Espíritu Santo. Papá, pues hasta hoy dejó de ser mi papá. Nunca más vuelvo por acá. Y uno dice, ¿cómo le puedes mostrar a papá que Jesús está en tu corazón con esas actitudes? ¿Cómo pretendes ganarte a tu familia con esas actitudes? Y no estás mostrando a Dios, estás mostrando al enemigo, al altivo, al airoso. El intérprete de la ley, para justificarse. Entonces la historia la siguen leyendo en su casa. Le dice, pero ¿quién es entonces mi prójimo? ¿A quién es el que tengo entonces que amar? Porque no se amaba ni a sí mismo. Y Jesús, ustedes les encontrarán, ahí le muestra quién es el prójimo, hacerle el bien a quien está necesitado, darle la mano al cautivo, abrirle las cárceles a los presos, sanar a los enfermos, vendar a los heridos, pero sobre todo predicarle a los muertos, porque están muertos en vida, llenos de odios, de resentimientos, de rencores. Yo quiero que entiendas que no estoy hablando de una religión. Estoy hablándole a su corazón. Guardas odio a tus hijos. Estás guardando odio a tus amigos, a tus familiares. Has estado guardando resentimiento, odio contra todo el mundo. Por eso te volviste un amargado. Ya sientes que el mundo contra mí. Y no entiendes que quien quiso colocar esa semilla de odio fue Satanás para destruirte, para no darte la salvación. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo. Pastor, a ese prójimo sí, no me obligue a amarlo. A nadie se le obliga a nada. Pero Jesús le decía, ¿quieres la vida eterna? Hazlo. ¿Cuántos aquí quieren la vida eterna? Levánteme la mano. Vas a tener que aprender a amar aún a nuestros enemigos en el nombre de Cristo Jesús.